Sede María, Asunción, Buenos Aires. Es obvio que se aproxima un conflicto global. En estos 2 meses por venir, en cuanto a órdenes mágicas se refiere, se van a revelar entre ellas sus traiciones. Porque esas traiciones trajeron carencias esotéricas. Pero cuando vos combinás el conocimiento anglosajón de la magia ceremonial con el conocimiento tribal de los pueblos originarios y los pueblos traídos del África, y combinás todos esos elementos, tenés una magia americana, autóctona, nacida y devenida de todas estas raíces, pero siendo una solución de continuidad. Yo no sé qué van a hacer ustedes en las cosas que van a pasar de ahora en más. Si sos practicante de la magia, te advierto que llegaron las cosas que dije hace 6-7 años que iban a pasar. Tuve el extraño privilegio que la magia me suceda en la vida, doloroso por momentos y por momentos, en la mayoría de los momentos es bendición. No sé qué vas a hacer vos, pero ahora es cuando tu magia se pone a prueba contra un enemigo común. Por eso invito a todos los que practican la magia que cesen y cancelen todos sus trabajos contra otros magos del continente americano, por lo menos, por más que se odien. Ya tendrán su momento para disculparse mutuamente y para vengarse si es que no hay acuerdo. De los que se esperaba cierta reactividad, solo se ve inmovilidad. Reactivos estamos nosotros en Sudamérica. Entonces, la doctrina unificada es la que no deja pasar algunas magias, ¿sí? Porque también hay una colonización espiritual y esa es inaceptable. Y nosotros devenimos de todas las culturas mágicas, por lo cual no tenemos esas limitaciones culturales. En nuestra naturaleza de latinoamericanos, ¿sí? Les recuerdo que somos 600 y pico de millones de latinoamericanos. Somos el doble que la población de Estados Unidos anglosajona, mínimo, ¿sí? 2 veces la cantidad de gente que vive en Estados Unidos somos de latinoamericanos. Somos 600 millones de personas. Usen la cabeza. ¿Cuántos latinoamericanos hay? ¿Sí? ¿Cuántos anglosajones hay? ¿Cuántos latinoamericanos practicando magia y brujería? ¿Cuántos anglosajones hay practicando magia ceremonial, brujería, witchcraft, etcétera? Lo que sea. Cantidad, ¿sí? Lo doblamos en cantidad. Brasil cuadruplica en cantidad cualquier cantidad de magos que pueda haber en Estados Unidos. El 50% de la población brasileña es macumbera. El 50% de la población hace magia y espiritualidad. ¿El 50% de la población de Estados Unidos hace magia y espiritualidad? No. Siendo una nación pagana ha dejado de tenerse en cuenta en muchos sectores. Entonces no tenemos que dejar que nos colonicen culturalmente. Y eso no es culpa de Estados Unidos. Estados Unidos jamás fue agresivo en términos de buscar transferir su cultura esotérica. Muy por el contrario, ¿sí? Y quizás les sorprenda esto que les digo. Otros países menos esperables han sido invasivos con su magia en Sudamérica para producir una horda de pedófilos que ahora ya están en el olvido. Ya toda esa gente está terminada, ¿sí? Ya pasan al olvido y a no poder hacer nada que trascienda su propia existencia, porque tampoco para ellos hay interés en trascender nada. Entonces, para el nihilista, la nada entonces, ¿sí? Pero no dejes que hagan nada de tus cosas. Entonces, vienen tiempos difíciles. Y ustedes que son miembros tienen que saberlo. Vienen tiempos donde se va a poner a prueba nuestros conocimientos, pero el enemigo no está, lamentablemente, entre nosotros. El enemigo está afuera. No es un problema de humanos, es siempre el mismo problema. Lo que pasa es que la sociedad humana ahora es más compleja que antes. La vez anterior la sociedad humana era más dócil, ahora no. Entonces ya empieza a ser la magia nuestra propiedad y siempre lo fue. Entonces se espera de la gente de la tierra el emerger. Entonces empiecen a mirar hacia el enemigo, porque el enemigo no está hecho de la materia que vos estás hecho. Entonces entiendan que se inicia una nueva dispensación espiritual y que es la supervivencia de los conocimientos que vos detentes. Por lo menos tenés que tener en backup pirata, sí, pirata, tenés que tener en backup todos tus libros de magias en varios formatos digitales que perduren en el tiempo. Vos no sabés lo que puede pasar mañana. Entramos en un horizonte de eventos donde no sabemos lo que va a pasar mañana. Yo solo me adelanté con las fechas y les fui avisando. Mientras estas guerras ocurran, yo me dedicaré a enseñar magia aquí en Occidente. Es mi responsabilidad. Defender mi continente, espiritualmente hablando, como otros magos también están haciendo en otras partes del continente, que ya naturalmente se sincronizan para comunicarse entre sí, para avisar. Hay varios magos ya apuntando sus armas hacia el enemigo, sabiendo quién es el enemigo. Entonces se van a sacar a la luz las traiciones
que sucedieron en el Lejampad. ¿Sí? Algunos lo hicieron por las razones anticósmicas correctas y los otros por las incorrectas. No veo mejor al mundo por saber estas cosas, ¿no es cierto? Mucha magia, pero ¿y los resultados en la humanidad? Así que prepárense con los recursos que tengan para ir hacia un enemigo desconocido para ustedes. Afortunadamente me tienen a mí, putos. Si no, no sabrían un carajo de estas cosas. Así que a asegurar sus casas, sus ofrendas, sus frentes, sus cuartos, ¿sí? Si te falta un lodé, una bagán, ponelo ya en estos días, acomodate antes de diciembre. Antes del 8 de diciembre, todos ustedes que vienen este video tienen que tener todas las casas aseguradas. Algunos van a venir a preguntar que les enseñemos, obviamente, y otros ya saben de lo que estoy hablando. Los que saben de lo que estamos hablando, muchachos, atacá de co, porque no sabemos lo que puede suceder mañana. Y ciertos tipos de armamentos alteran el tejido espacio-temporal. Y no sabes con lo que te podés encontrar mañana. Entonces, después no quiero que lloren porque nos cayó un Cloverfield grande como una casa. Muchísimo cuidado estos días. Salves a la muerte, espíritu esquelético. Buenas noches y realmente buena suerte.